Bueno, primero que nada quiero mandar un saludo ahí a los encuentros de distribuidores Cementos Cruz Azul, que están ahí en el encuentro anual en Ixtapa, así que mandarles un saludo. A ver, respecto de Kevin, creo que Kevin es un arquero que ya lleva tiempo en el club, sabemos bien todo lo que le ha dado a Cruz Azul, todo lo que ha permitido competir al equipo para bueno, no solamente pelear por los títulos, sino alcanzarlos, así que en definitiva, dentro de nuestra propuesta es un arquero muy importante, como lo dije posterior al partido, confío muchísimo en él, en su rendimiento y en esos riesgos que asume, que sabemos que a veces pueden traer aparejado este tipo de situaciones, pero con una confianza total en él y en todo lo que nos da como futbolista y como persona. Mira, la verdad que son temas que bien sabemos que dependen de un montón de variables, o sea, en definitiva, el fútbol, hasta que las cosas no están confirmadas, yo siempre fui muy claro cada vez que se me hizo preguntas referentes a esta situación. Somos conscientes de que necesitamos un jugador en esa posición, sobre todo por la demanda de calendario que tenemos por delante, a sabiendas de que Sepu está en un gran nivel indudablemente, pero que no deja de ser un jugador de selección nacional, que está todo el tiempo siendo convocado a los módulos de selección. Entonces, en ese sentido, es indudable que estamos requiriendo un jugador en esa posición. Confío mucho en la dirigencia y en todas las personas que están trabajando para en definitiva cubrir esa necesidad que hoy por hoy tiene el equipo. Y creo que vamos a terminar de cumplir ese cometido de tener un buen perfil. Y bueno, después de lo que son el nombre que finalmente termine siendo el que ocupe ese lugar, veremos en función de todos los perfiles que manejamos y a partir de ahí definir qué es lo mejor para el equipo. Gracias, Nico. Joel Morales. Sí, a ver, Joel, un poco en línea de lo que le contestaba anteriormente. La búsqueda no tiene que ver con no creer en que Sepu es un excelente centro delantero, ¿no? Que quede bien en claro eso, indudablemente que después del último partido sigue ratificando. Ya ni siquiera hablemos de gran momento, sino de grandes temporadas que viene cumpliendo con nuestros colores. Él es un futbolista que indudablemente el nivel que muestra tiene que ver mucho con el trabajo que realiza. Es un futbolista muy colectivo, que tiene una disposición bárbara para responderle al equipo, al club, a la afición. Y bueno, es el premio a un gran trabajo que él realiza. Yo estoy muy contento con trabajar con Sepu. Fue un jugador que desde mi llegada a México, ya hace varios años, siempre lo destaqué de los tiempos que estaba en Querétaro, que me pareció un centro delantero que era infravalorado en relación a la jerarquía que él presentaba. Y que hoy esté en el momento en que está, de hecho hoy esta semana siendo parte del All-Star Game, hasta incluso otro premio más a indudablemente el gran nivel y el gran trabajo que viene realizando. Es en definitiva una muy buena noticia para todos nosotros. A partir de ahí tenemos que ser conscientes de que el fútbol, que el calendario, que las exigencias, que las obligaciones demandan que tengamos recambio, que tengamos jerarquía hasta incluso para bien de Sepu, generar una competencia interna que lo favorezca. Y bueno, un poco ese es el objetivo. Mauricio Gutiérrez, por favor. No, a ver, el plan sigue siendo tal cual lo he diseñado. Quizás indudablemente hay una situación que ahí estamos todos a la expectativa de ese último refuerzo, pero confiando mucho en el trabajo que se viene realizando de la directiva, de Iván. Estoy plenamente convencido de que finalmente vamos a acabar ese trabajo de una excelente manera. Y es lo único que al momento estamos requiriendo, porque después el recambio, la combinación de características, la versatilidad de algunos jugadores polivalentes que nos dan la posibilidad de no solamente cumplir roles en una determinada posición, sino también no tener que extender mucho y alargar mucho la nómina a sabiendas de que tenemos jugadores que tienen esa capacidad. Entonces creo que estamos en muy buenas condiciones de con ese último nombre cerrar un grandísimo trabajo que viene haciendo, insisto, la dirección deportiva desde ya
ya hace un par de mercados. Fabricio, por favor. Evidentemente los puede acercar a esa primera victoria. No, indudablemente que el nivel al momento todavía está lejos del vuelo futbolístico que podemos tener. Creo que por pasajes, sobre todo en este último partido, hubo momentos en el que, principalmente en la fase con pelota, estuvimos muy cerca de ver cosas de las que pretendemos ver. Yo lo dije de la primera, cada vez que me presento al frente de una conferencia, trato de cuidar mucho, no sonar a excusa en algunas circunstancias propias de lo que ha sido un poco los condicionantes de la preparación y todo. Pero creo que muy en breve y Dios mediante, a partir ya de este siguiente partido, en condición de local, nuevamente con nuestra afición en el campo en el que hacemos de local, confío en que vamos a estar creciendo partido a partido, que vamos a estar cada vez más cerca de ese nivel deseado. Repito, lastimosamente venimos de un partido en el que sentimos que tuvimos argumentos para hacernos del partido, hasta incluso con todos los infortunios que vivimos y circunstancias que se presentaron propias, pero en definitiva confío que rápidamente alcanzaremos esa forma futbolística y sobre todo que empezaremos a puntuar en las pretensiones que todos tenemos. Gracias. Gerardo González, por favor. Profesor, por acá, Gerardo. Bueno, en el caso de Nacho, está ahí trabajando para recuperarse cara a este partido. Tuvo un golpe muy fuerte intercostal, que es una zona delicada porque genera irritación, genera molestia y eso lo lleva a estar impedido de poder entrenar a la par del grupo, como bien saben. Después del resto, las circunstancias de los jugadores en algunos casos salieron con algunas dolencias, algunas molestias y priorizamos la necesidad de cuidarlos de cara a que no es una competencia oficial ni obligatoria. Sabemos que el deseo del futbolista siempre es participar porque es en definitiva una linda oportunidad de vivir una experiencia distinta, pero bueno, las responsabilidades son las responsabilidades, el compromiso con el club está por sobre cualquier otro compromiso que pueda aparecer de este tipo y bueno, decidimos que no era conveniente que viajen, priorizando que lleguen de la mejor forma al partido, que todos estarán a disposición. Gracias. Igor Flores, por favor. Del club, excelentes recuerdos, fuimos campeones, una afición que quiero mucho, que me ha tratado muy bien y nada, mucha gente querida de lo que fue ese paso por León. A lo que es hoy un equipo sumamente exigente, sabemos bien de que viene siendo uno de los equipos que en el torneo pasado clasificó, que estuvo en las instancias de liguilla, bien sabemos que tiene un gran entrenador, entonces en definitiva combina una serie de atributos que los hacen un equipo exigente, esos que en el calendario bien sabemos que son puntos que tendremos que ir a ganar porque no van a ser fáciles de conseguir. ¿Y cuál era la otra? El tema específico de James Rodríguez. Bueno, lo de James, nada, el peso específico que tiene dentro de la estructura del equipo es innegable, un jugador de una jerarquía internacional que todavía está muy vigente y que bien sabemos el impacto que puede tener si no tenemos la capacidad de neutralizarlo de la manera que hay que neutralizar un jugador de tamaña jerarquía. Pero sobre todo pensando en nosotros, más allá de los nombres que puedan presentar, más allá del equipo que vayamos a enfrentar, siendo muy consciente de que venimos completando muy buena semana de trabajo y confío, como decía anteriormente, que ya este fin de semana vamos a mostrar una forma futbolística y sobre todas las cosas como digo, más allá de a quien tengamos enfrente, de estar lo más cerca posible de ser el nosotros que todos queremos. Últimas dos, Adrián. La verdad que fueron diferentes ambos casos porque en definitiva lo de José fue mucho más facilitador propio de que veníamos trabajando juntos, ya el proceso que compartimos en Necaxa le hacía conocer muy bien un poco las pretensiones que yo tenía no solamente del puesto sino de algunos comportamientos, conductas que son indispensables para cumplir un rol protagónico dentro del equipo. Así que en ese sentido
lo que ha fluido José tan rápidamente, porque el primer partido con Mazatlán tenía 36 horas casi que de llegado al club y fue jugador del partido, fue reconocido como el jugador del partido por la transmisión y el otro día volvió a expresar y a tener un impacto grande en lo que fue la remontada del equipo, así que muy contento porque fue y es un jugador que yo tenía mucho deseo de continuar trabajando con él y que esté mostrando ese nivel tan rápidamente, habla de que fue un acierto en la decisión. Y en el caso de Jeremy es distinto, hasta incluso por un poco la exigencia propia de la competencia interna que él afronta, el hecho de tener jugadores, el caso de Charles, el caso de Lolo, que son jugadores muy consolidados dentro de la estructura del equipo y que quizás tienen de alguna manera rasgos y características muy parecidas y que en definitiva en esa competencia individual, yo lo hablé con él tiene que estar tranquilo, ir encontrando su forma y su lugar dentro de la estructura del equipo, mostrando su mejor versión y a partir de ahí va a él ir tomando un rol cada vez más protagónico. Pero lo positivo es que también sumó minutos en ambos partidos, que muestra indudablemente entrenamiento, que es un jugador que está recontra a la altura de vestir estos colores y me deja muy conforme que hasta incluso lo que no conocía, más allá del aspecto futbolístico, a nivel personal y profesional me lleva una excelente impresión y estoy muy conforme con su llegada también, así que en definitiva ambos casos vienen siendo muy positivos. Última pregunta, Armando. No, a ver, el deseo está puesto en que el jugador que ocupe ese lugar que queda vacante todavía al momento en la nómina tiene que darnos mucho de lo que requiere en cuanto a variabilidad, en cuanto a características respecto de Sepu, que hoy es el competidor directo en ese puesto. Yo creo que los planteles mejor constituidos, mejor diseñados, tienen que ver con buscar dentro de las mismas posiciones variantes que te otorguen la posibilidad de encontrar soluciones para determinados momentos que pueden presentar los partidos. Entonces, en esa línea nada está cerrado y sí que indudablemente que el que decidamos, sobre todo si se trata de un jugador que llegara de afuera, tiene que venir a darnos un salto de jerarquía, si no veremos y valoraremos las situaciones particulares que ya tenemos en el club. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias.